Hola Vogue, soy Gloria Estefan y vamos a repasar y revivir mi vida en looks. Estoy nerviosa porque eso para mí ha sido un poco complicado a través de los años y las décadas. Ok, sí, mi pelo natural y ese traje me encantaba. Me sentía bien, creo que se me nota en la cara y muy relajado. Esta es la más recién. Esto es un diseñador mexicano excelente que me diseñó este traje para mí. Y queríamos algo muy alegre porque era la música de Brazil 305, que ganamos un Grammy felizmente esta noche. Así que mucha buena vibra. Los aretes me los regaló Emilio, como me ha regalado un sinfín de prendas como esta que me compró de todas las prendas de María Félix. Es la primera vez que me la pongo porque me pongo nerviosa de que le vaya a pasar algo. Así que me la puse para ustedes, Vogue. Ay, sí. Este fue mi gira de Into the Light. Tengo un traje que todo fue hecho para mí, no existía en fashion en ese momento. Y este bodysuit que lo usamos al principio con una careta de fencing mask para sorprender a todo el mundo. No pensaban que yo iba a estar tan ágil en ese momento. Mi pelo natural siempre de gira porque si se suda vas a perder el pelo lacio. Esta me encanta también, muy clásico, un vestido double breasted como con perlas y mi pelo me lo había cortado un poco ahí. American Music Awards. Kenny Ortega, que era mi primer coreógrafo que hizo todas mis giras, hizo el baile para la apertura del show y me acuerdo que querían algo muy latino y al principio querían convencerme a ponerme fruta en la cabeza. Le dije, espérense un momentico, esa es Carmen Miranda, ella es brasilera. Sí fue lindo poder usar la saya como de conga y el color rojo me ha quedado siempre muy bien, pero esto es inolvidable y ha sido inmortalizado en nuestro musical On Your Feet. Oh, sí. Yo soy Virgo, yo necesito simetría. Y me pusieron en una blusa que era una manga corta, una manga larga, una saya que tenía cosas encima. Decían que las cosas de brilladera era lo que estaba de moda. Y a mí la brilladera me la pongo, pero no es mi cosa favorita. Entonces, yo no me sentía muy a gusto en este look y creo que me trituraron a nivel de fashion. Alguien puso, me recuerdo de esto, fíjese cómo es eso. Parecía que me habían puesto en una licuadora. Me hubiera gustado o dos mangas cortas o dos mangas largas. Eso es lo que me hubiera gustado este look. Este vestido famoso, lindo. Me acuerdo que tenía que bajar unas escaleras. Iba a cantar Here We Are en los Grammys. Esto fue 2 semanas antes que me partí la espalda. Y justo le había caído a un artista muy famoso parte del escenario encima de las luces y yo tenía a todo el mundo chequeando y me acuerdo que no se ven en esta foto, pero tenía unas plataformas que hicieron para mí, doradas igual, y aquí en la radio en Miami acabaron conmigo por las plataformas y es que yo estaba antes porque las plataformas entraron en grande justo después de esto y a mí me encantaban. Yo estaba feliz con esos zapatos y este vestido, pero bajando la escalera fue bien difícil porque era un metal apretado. Las plataformas no van a salir de estilo, las cosas entran, salen. Yo creo que en mi vida ya las cosas han vuelto 3 y hasta 4 veces, como los bell bottoms. Así pasa. Aquí, me había cortado el pelo. Oh, el show de Chanel. Entonces debe ser un Chanel, porque si estaba en el show de Chanel. Y fíjate, yo no he ido a muchos shows de moda. Yo sé que una vez caminé el runway en Nueva York para un show que era también, que iba a ser algo caritativo, pero no es algo que frecuento muy a menudo, así que esto es algo muy único. Gaultier, uno de mis favoritos. Me encantaba este look, en ese momento estaba tan delgada que uno se puede poner lo que sea encima y lucía bien, transparente el vestido, quizás por eso tengo también un poco la manta para sentirme un poco protegida, pero me encanta ese look, era muy fresco de net y siempre tenía algo muy bonito en el diseño. Me encantaba la sencillez del vestido,
todo transparente, con un diseño al centro. Me sentía muy a gusto, definitivamente. Ajá, otro Gaultier. Lo gracioso de este Gaultier, y yo creo que mi cara lo dice, es que había una modelo que fue al lugar con el mismo vestido. Y mira, tengo puesto los 2 brazaletes de Chrome Hearts que dicen 001, los primeros brazaletes de Rose Gold que hizo Chrome Hearts. Este creo que es el Evolution Tour, el tour después que volví al escenario. Creo que esto tiene que haber sido como... ¿Ese fue el 96? Sí, mayormente en una gira es importantísimo que estés confortable y que tu cuerpo no esté restringido por cinturones. Tengo que poder respirar bien para el diafragma que se mueva. Y a mí me gustó mucho el look de esta gira. Estos fueron los Oscar del 2000. Estábamos nominados por Music of the Heart, que canté con NSYNC. Y este era un Vera Wang espectacular. Ven, esto es lo que a mí me gusta ponerme, sencillo, una pieza, un color. Que por eso la gente piensa que soy alta, porque cuando me pongo este tipo de cosas, ayuda ese look. Este collar es mío. Emilio me lo había comprado y casualmente me lo puse para ir a cantarle a la reina en Inglaterra y ella tenía el collar. Así que yo tenía como un collar igualito al de la reina de Inglaterra. Emilio me lo regaló cuando tuve a Emily y el día que me lo regaló fue para Navidad. Y yo ese día estaba en shorts y una camiseta y me pasé el día entero con el collar de brillante puesto. Se me olvidó que lo tenía y la gente llegaba y me miraban en un t-shirt y shorts y el collar de brillante. Espectacular look. Ojalá tuviera fotos de eso. A ver. Ahí está mi número de suerte, el 13. Ese es el número de la familia de suerte. Y uno de mis jugadores de los Dolphins favoritos, Dan Marino. Y por eso estamos celebrando los Dolphins. Habíamos acabado de entrar como dueños. Una noche muy especial con aretes que Emilio me había regalado, de brillante también. Y celebrando, ¿no?, a nuestros Dolphins aquí de Miami. Yo aún me acuerdo cuando ellos ganaron la serie y también ganaron el Super Bowl 8, que yo tenía 15 años cuando eso. Aún me acuerdo acostada en el techo del carro de mi mamá, escuchando todos los claxons por toda la ciudad, celebrando. Todavía nadie lo ha logrado, así que seguimos con ese récord. Miami Dolphins. Este fue cuando me gané el American Music Award y es un corset de Vivienne Westwood, creo que es, de terciopelo. Y me encantaba ese look. Muy sencillo, de nuevo el choker, me encantaba el choker. Creo que el team que me hizo de pelo, maquillaje y todo, italianos, que han hecho gran parte de todas las portadas de mis discos, Tolot y Radaeli. Y fue una noche espectacular. Aún ahí tengo puesto mi anillo de matrimonio. Cuando Emily nació me lo tuve que quitar porque tenía miedo que le iba a arañar, y cuando me lo volví a poner después que ella nació, la arañé y me lo quité. Y ahora lo que tengo que hacer es hacerlo más grande porque no me entra en la mano. Este vestido lo usé en los Gershwin Awards. Es primera vez en la historia que una pareja recibe el premio juntos. Es el premio más grande de la música que se le da a compositores, nombrado después de los hermanos Gershwin, y Emily y yo lo recibimos, y también fue una noche espectacular donde Emily cantó y se ha hecho viral ese clip de Emily cantando en ese show. Me encantó este vestido y me sentí muy, muy feliz y muy a gusto. En un color que no uso a menudo, también con un print que me gustaba muchísimo el material. Y en fin, estaba haciendo el show de Gershwin Awards. A ver, voy a firmar este libro famoso de todos, tantos looks. Me ha encantado hacer revivir una vida en looks de Vogue. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí, a través de los años, lo que he aprendido, que lo más importante es que no importa lo que uno use, sea caro, sea algo que nos tenga que costar un dineral,
que sea algo que se sienta uno feliz en él, que sea algo que te haga sonreír, que te haga sentir bien, que cuando sales a la calle con él puesto sientas que te puedes comer el mundo. Y no tiene que ser de un diseñador famoso, puede ser algo sencillo, pero te hace sentir tú. Y sentirte tú es lo que realmente para mí es la moda. ¿Quién eres tú?